Jorge Gestoso nos acompaña a esta hora y Jorge está acompañado de un analista. Hola Jorge, bienvenido. Te encuentras en el lugar donde hay una pantalla gigante, estás en una sede del Tribunal Supremo Electoral. Quiero que nos cuentes un poco el ambiente allí, Jorge, qué se va a conocer en ese lugar donde estás, qué va a pasar allí y además, bueno, entrar ya en el análisis de lo que son estas elecciones. Adelante, compañero. Abraham, estamos precisamente en el centro de prensa del Tribunal Supremo Electoral. A nuestras espaldas, el podio donde se estarán dando las conferencias de prensa con resultados parciales y detrás precisamente esas pantallas, como tú hacías referencia, donde se están proyectando la minúscula porción de información que se viene registrada hasta el momento. Estamos prácticamente a 2 horas de haberse errado las urnas y como tú mencionabas, estamos hablando de 19.500 urnas para procesar y se han procesado 260 en las primeras 2 horas, así que obviamente tenemos para una noche bastante larga por delante, pero justamente para ayudarnos a poner todo esto en perspectiva, como tú decías, tenemos precisamente el honor de tener a Sandino Asturias, nuestro analista político y el coordinador general, no el secretario general, del Centro de Estudios de Guatemala. Perdón, esta mañana era demasiado temprano, estábamos casi dormidos, Sandino. Impresiones hasta el momento, Sandino. Bueno, pasa una elección con una participación regular. La participación está calculada alrededor del 50%. Eso es más o menos de 10% menos que la última. Casi 10% en los datos preliminares que se están viendo entre votos nulos y en blanco. Digamos, hay un síntoma de la crisis política, se ve, y una elección no violenta. Hay incidentes por diferentes razones y motivos. Hubo atraso del tribunal en abrir algunas mesas, pero en general es una elección pacífica, una elección no violenta, una elección donde se refleja todavía las manifestaciones de la crisis política no resuelta en este proceso electoral, ni tampoco el resultado del proceso electoral nos dará una solución a la crisis. La crisis se mantiene vigente, se intentó, como decías anteriormente, resolver la crisis a partir de el impulso de las reformas a la ley electoral, a la justicia, a la transparencia, iniciativas que quedaron bastante avanzadas en su proceso de aprobación, sin embargo, no fueron aprobadas antes de la elección. Esto nos lleva a una elección atípica, una elección que da también muestras de que los ciudadanos afrontan la elección y ahora veremos los resultados, ¿verdad? Resultados que no podemos todavía valorar porque tenemos menos del 1% en los resultados preliminares y esto sería totalmente irresponsable creer que estos son tendencias aún. Pero lo que se evidencia es que hay una importante participación urbana. Lo urbano creo que denota más la caracterización del voto guatemalteco. El guatemalteco vota en contra de, y el voto en contra de Manuel Valdizón y el partido líder se ha capitalizado en la ciudad, en los centros urbanos, y ese voto urbano capitalino anti-Valdizón es el que tiene a Jimmy Morales en estos primeros resultados con un porcentaje significativo. Pero de ninguna manera hoy todavía podemos hablar de tendencias, todavía no podemos hablar de resultados importantes, pero nos muestra que esas 260 mesas, el impacto de Jimmy Morales en el voto urbano capitalino que está concentrado, esa tendencia está presente. No sabemos si eso es una tendencia generalizada, si eso solo es la expresión urbana, pero sí hay que reconocer el civismo del guatemalteco, lo pacífico que fueron las elecciones, lo participativo que fue, y además la gente se tomó
porque los incidentes que hubieron fueron alrededor de no permitir el acarreo de votos, no permitir gente que no fuera del municipio votar. O sea, de todas maneras hay una importante participación ciudadana que de todas maneras nos agarra en medio de esta crisis política. Tú lo decías muy bien, no se va a resolver la crisis política ni con las elecciones, ni con la detención y procesamiento del presidente y la vicepresidenta. Sin embargo, son pasos. Yo creo que hay que ver con claridad que estamos en un proceso de transformación, estamos enfrentando una crisis política que los ciudadanos han empezado a abordar y que también es claro que el resultado electoral no va a transformar el país porque no se han dado las reformas necesarias para precisamente transformar el país. Las reformas tienen que ver con cómo el sistema ha sido perverso con los ciudadanos. Con la mayoría. Con la mayoría de los ciudadanos. Es perverso porque el financiamiento privado y el financiamiento ilícito y criminal es quien pone presidentes y no es el voto ciudadano y las necesidades de la mayoría de personas. Entonces, cada vez se ha alejado más el sistema que no resuelve por la vía electoral los grandes problemas nacionales, sino cada 4 años cambian de financistas, cambian los actores que se van a beneficiar de contratos o de crimen organizado que el gobierno de turno tiene, y entonces tenemos un sistema que no responde a las necesidades. Y esto es importante para clarificar que la corrupción es un desencadenante, pero la corrupción no es lo que colapsa el sistema. El sistema lo colapsan los partidos, la falta de legitimidad, la falta de relacionamiento social, la falta de los intereses de la mayoría que no están reflejados en este sistema, que cada 4 años cambia de presidente, cambian de chequeras, cambian los contratos, pero no transforma en esencia el país. Y esto es importante porque tener esa claridad para entender que este sistema que ha colapsado, no, la expresión de la corrupción es el desencadenante, pero el sistema ha colapsado porque la gente no cree que por la vía electoral y política se va a transformar el país. Entonces sí es muy importante para diferenciar de otros procesos donde sí hay expresiones de corrupción, pero los países intentan resolver las necesidades de la mayoría. Y cuando eso se intenta, no hay una crisis política como la de aquí. Es decir, no hay que trivializar que solo fueron los elementos de corrupción. Estamos hablando de un sistema político, económico y social que fue de espaldas al pueblo, que no benefició, solo beneficia a las grandes oligarquías, a las grandes empresas transnacionales, y los intereses de la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas no están en los planes políticos, no están en los planes económicos, y se ha generado una matriz que nos ha producido conflictividad y desigualdad. Nos convertimos Guatemala en un país en crecimiento, en el país más desigual de América Latina. Excluimos a las grandes masas desposeídas de Guatemala y las grandes empresas y las grandes transnacionales se han enriquecido como nunca en este modelo. Entonces, necesitamos equilibrar el sistema para que los campesinos, los indígenas, las mujeres y los jóvenes tengan poder. Y eso es lo que está llamando la ciudadanía. La democracia no son los partidos ni son las elecciones. La democracia es el poder del pueblo. Y la gente se ha tomado, por eso el luto de hoy, la gente votamos de luto, la gente ha expresado que el sistema electoral ha muerto. Necesitamos recambiarlo, renovarlo, y eso es la expresión ciudadana. Eso es lo que está ocurriendo en el país. La gente indignada, la gente cambiando el sistema, pero no todo se va a dar inmediatamente. Esa es otra lección importante. Los cambios son graduales, hay que seguir presionando al Congreso para que se aprueben estas reformas, hay que exigir que antes de la segunda vuelta estén aprobados, porque necesitamos enfrentar un nuevo gobierno débil, ilegítimo, con serios cuestionamientos, que debe encabezar las reformas políticas y sociales
que necesita el país. Esa es la demanda ciudadana. Los observadores indicaban que la constante que se ve también en este proceso electoral, que se vieron en otros, es gana el vivo, dice. Es decir, gana en la elección el que hace más trampa, el que va más allá de los límites que se puede gastar oficialmente, el que no respeta las leyes, el que viola todo tipo de reglamentos. Ese es el que se lleva la corona, y encima que no es un campeonato de ideas, sino un concurso de dinero. El que pone más dinero es el que tiene posibilidades. En ese contexto, ¿tu instinto te dice que podría haber sorpresas esta noche? Yo creo que el pueblo siempre son sabios. Se habla, por ejemplo, de que la gente no, lo que le va a dar a la presidencia no se lo va a dar al Congreso, que va a haber mucho voto cruzado. Va a haber castigos sobre el dinero. O sea, yo creo que a pesar de que el sistema está diseñado para plantear lo que dices, es decir, el que más dinero, el que más trampa tradicionalmente han ganado, creo que hay cada vez más conciencia política para despreciar eso. Es decir, hay, a pesar de la manipulación de los medios, a pesar de las encuestas falsas, a pesar de un sistema que busca renovarse a partir de utilizar a la gente y utilizar el voto. Sin embargo, a mí me parece que siempre el ciudadano nos da muestras de sabiduría popular, y siempre van a ver que si le dan el voto presidente a uno, le van a dar el contrapeso efectivo en el Congreso. Va a haber una manera de reparto de poder diferente. Sin embargo, en estas reglas, y ese es el planteamiento principal de la demanda ciudadana, con estas reglas no debió haber elecciones. Estas reglas están corrompidas, estas reglas no representan a los ciudadanos, estas reglas permiten todo lo que ha ido pasando, que el dinero, la compra de votos, el dinero en narcotráfico, el dinero ilegal, el dinero legal, los grandes empresarios financian entidades que se generan para sistema electoral y desaparecen como fuerza política. No hay debate ideológico, no existe el debate ideológico en este sistema. El sistema es un sistema de dinero, un sistema de mercancía, se venden las mercancías y el que más dinero puso gana y el que más trampa hizo gana. Y eso no representa el sentir ciudadano. Entonces, me parece que estamos en ese encuentro también entre la agenda urbana y rural. También lo urbano es muy endógeno, muy hacia adentro, muy hacia sus propios intereses, y lo rural tiene su propia dinámica. Estas marchas empezaron a juntar la demanda urbana y rural y empiezan a hacer una agenda de nación. Una agenda de nación donde no hay, los grandes partidos no están en esa agenda de nación. Quisiéramos ver una izquierda fortalecida, quisiéramos ver los movimientos indígenas fortalecidos, los jóvenes fortalecidos, las mujeres fortalecidas, para que el país pueda encontrar un rumbo democrático que ha perdido en los últimos años de democracia de papel o democracia de ir a votar cada 4 años. Dicen en Guatemala, decimos en Guatemala, que aquí se vota pero no se elige, porque no hay todo el sentimiento de votar a favor de las mejores opciones, sino se cae en la trampa de votar por el que más publicidad hizo. Entonces, sí es importante empezar a generar los equilibrios democráticos. Tenemos que perfeccionar nuestra democracia y hacerla más participativa y hacer más fuerte la participación de los pueblos. Y estos movimientos sociales que hemos visto precisamente cambiando la dinámica de la elección, se empiezan a amalgamar en torno a algún personaje, algún movimiento que pueda impulsar la maduración de ese movimiento? Mira, por ahora hay un desgaste general del sistema de partidos, ¿verdad? Y los partidos de izquierda se encuentran muy divididos. Creo que esta elección nos va a dar la lección de que tiene que haber un reencuentro entre el movimiento social y los partidos políticos que le puedan dar al país un horizonte. Hay un movimiento de intelectuales, hay varios grupos que se han generado en esta crisis,
Hay evidentemente partidos de izquierda con ideología fuerte, hay movimiento social muy profundamente arraigado en sus luchas y hay un sistema, los gobiernos han trabajado para esos sectores económicos y han aplastado las luchas sociales, han criminalizado a los dirigentes sociales. Tenemos dirigentes sociales presos por protestar y defender su territorio. Esa es nuestra realidad. Entonces yo sí creo que parte de la maduración de este momento histórico es ir generando una nueva generación de luchadores, una nueva generación de dirigentes sociales, populares, intelectuales, que le den una salida al país. Porque como está el sistema, no tiene una salida democrática. Los que están en la contienda principal son matices de la derecha conservadora proempresarial. No tenemos fuerzas alternativas que transformen el sistema y eso tiene que salir de este momento, de esta época, de esta coyuntura y me parece que eso es lo que está engendrándose en el movimiento. ¿Y cuánta resistencia del sistema, como tú dices, estimas que puedan encontrar? Existe. Es un sistema que se mueve, es un sistema que nos impuso elecciones sin reformas, es un sistema fuerte, es un sistema poderoso, porque toda la élite económica y empresarial está agrupada porque se benefician de este sistema. Ellos han acumulado la mayor cantidad de riqueza por tener un Estado tan débil y no reparten la riqueza. Entonces nos hemos convertido en un país profundamente desigual, violento, un país con profundas inequidades sociales, injusto para un país que está creciendo y es un país que crece en su democracia. Entonces, darle vuelta al sistema en beneficio de las mayorías es el desafío y el reto de esta coyuntura. Y nuestro reto entonces, Sandino, será esperar a lo largo de la noche a ver cuando los resultados empiecen a mostrar cierta tendencia para ver para dónde vamos. Seguimos conversando. Claro que Sandino Asturias, nuestro analista político y coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala con nosotros. Y ahora regresamos contigo a Estudios, Abraham. Gracias, Jorge.